colegas, todos tengan ustedes buenas tardes colegas, tengan buenas tardes. Acostumbrados siempre a trabajar con ustedes en la noche, bueno pues, y ahora por este cambio de horario para trabajar todos los realidades, en esta oportunidad nos ha tocado trabajar más temprano, ¿no? Entonces, buenas noches a todos. Por favor, Edwin, Mercedes, si nos podrían confirmar el audio, por favor, para dar inicio a esta sesión virtual sobre programación con rutas de aprendizaje y DSN, pero ahora sí aplicados al área de matemática. A ver si me podrían confirmar. A ver si me podrían. Si no tengo dificultad, nos indica Mercedes. Gracias, Mercedes. Gracias. A ver. A ver si me podrían confirmar. Edwin. Muy bien. Listo. Todo bien, todo se escucha bien, decirle. Gracias, Daniel. Pues hoy ya vamos a trabajar lo que es la programación curricular, pero desde la atención a lo que son las rutas de aprendizaje. Gracias. Lo que es la atención a rutas de aprendizaje. Nosotros hemos visto durante este mes, para algunos que han estado en el curso, todo lo que es las bases teóricas, el sustento teórico, para trabajar con lo que es las programaciones, tanto la programación anual, la programación de unidad y nuestra zona de aprendizaje con rutas de aprendizaje. Hemos trabajado lo que son situaciones significativas, hemos trabajado los enfoques del área, hemos trabajado los procesos pedagógicos, los procesos didácticos que lo vamos a tener en cuenta en el desarrollo de nuestra zona de aprendizaje. Hemos trabajado también lo que son los organizadores de información que nos van a permitir, ¿no?, adquirir estos nuevos aprendizajes de los estudiantes y poder verificarlos, ¿no?, mediante estos organizadores de información. Hemos trabajado también la diversa clasificación de lo que son los recursos y finalmente también hemos trabajado específicamente temas sobre la evaluación, ¿no? Y dentro de evaluación hemos dedicado una clase exclusiva para que son la construcción de las rúbricas y hemos podido observar ahí los elementos de las rúbricas, las escalas de la rúbrica, las categorías de la rúbrica, cuáles son esos criterios que deben tomarse en cuenta en la rúbrica, ¿no?, que nos va a permitir aplicarlo ya en estas sesiones que hoy ya tenemos. Entonces, hoy día vamos a ver exclusivamente lo que es programación del área de matemáticas, ¿sí? Programación del área. Vamos a elaborar una programación sobre el área de matemáticas. Vamos a iniciar con una programación anual, luego avanzaremos con una programación de unidad y luego terminaremos con programaciones con sesiones de aprendizaje, ¿no? Cada una de estas sesiones de aprendizaje estén en función a lo que es cada una de las competencias, ¿no? La competencia de cantidad, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cambio, relaciones, actúa y piensa matemáticamente forma, movimiento, actúa y piensa matemáticamente en incertidumbre, ¿no? Entonces, en función a cada uno de ellos vamos a ir atendiéndolo y vamos a ir desarrollando sesiones de aprendizaje donde trabajemos y atendamos estas competencias, y cada una de las competencias con las capacidades que nos indican. Entonces tenemos nuestra programación anual. Iniciamos con nuestra programación anual. Yo le estoy dando aquí un ejemplo de programación, creo que todos ya lo conocen. El primer punto son los datos informativos, y en los datos informativos debe aparecer pues el nombre de la institución educativa a la cual yo pertenezco. He puesto aquí en Medalla Milagrosa el nivel que todos estamos, el nivel secundario. El grado no lo he especificado porque he puesto algunos ejemplos referentes donde podemos agrupar todos los grados, ¿ya? Todos los grados, y ustedes a partir de eso puedan ya contextualizarlos en función al grado que les toque, ¿no?, para este año 2016, ¿ya? Entonces no nos considera el grado porque en los ejemplos aparecen pues
algunas nociones generales, no solamente para el grado de primero, para el grado de segundo, porque tendríamos que hacer, por ejemplo, si a alguno le tocara primero, solamente para primero, si a alguno le tocara tercero, solamente para tercero, si a alguno le tocara quinto, solamente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos trabajado algunos de estos ítems o estos datos en función a todo logrado para que ustedes solamente lo puedan contextualizar, ¿no? Entonces tenemos ahí el área que es de matemática, la fecha de inicio probablemente inicia pues en 14 de marzo del 2016 y el docente le hemos puesto ahí al señor Ronald Avellaneda como docente. ¿Ya? Muy bien. Estos son los datos informativos. Ya ustedes lo que tendrían que hacer es cambiar, ¿no? Este es una programación anual, tendrían que cambiar el nombre de la institución educativa y tendrían que cambiar el grado al cual le corresponde, al cual ha sido asignado que van a desarrollar. Luego viene la descripción del área, ¿ya? Luego va a venir lo que es la descripción del área. En la descripción del área necesitamos ver la perspectiva de este aprendizaje, ¿no? En primer lugar, determinar cuál es el enfoque del área al cual estamos atendiendo, qué es lo que quiere brindar este aprendizaje para los estudiantes de educación básica regular, cuál es la mirada, ¿no?, del enfoque del área de matemáticas en los estudiantes, qué es lo que busca desarrollar en estos estudiantes y cuáles son esas capacidades que necesitamos desarrollar en los estudiantes durante el desarrollo de esta área. Aquí no debemos perder, ¿no?, nuestro objetivo principal, ¿no? Y el objetivo principal, cuál es el enfoque del área a la cual debemos estar trabajando, ¿no? Ese debe ser el objetivo principal, ¿no? ¿Cuál es el enfoque del área? Porque ese enfoque es el que me va a dar las pautas o me va a delimitar cuál es mi trabajo o mi práctica pedagógica durante el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje, ¿ya? Muy bien, entonces aquí tenemos una descripción del área total, ya como les indicaba, hemos hecho una descripción general donde todos puedan tomar a partir de lo que conocen o de lo que ya saben, lo puedan jalar, ¿no?, para sus respectivas programaciones curriculares. Entonces nos indica, hemos iniciado primero con el enfoque del área porque es lo principal, cuál es el enfoque del área y luego viene qué es lo que se quiere lograr, qué capacidades necesito desarrollar en los estudiantes mediante esta área a la cual estoy atendiendo, ¿no? El enfoque basado en la resolución de problemas orienta el proceso educativo hacia la resolución de problemas matemáticos en situaciones de diversos contextos. Para ello recurre a realizar actividades matemáticas que generan una interacción dinámica entre situaciones de características socioculturales y naturales, el desarrollo de procesos cognitivos, la ejecución e interrelaciones y la construcción de conocimientos matemáticos. Entonces aquí lo que estamos observando es que en la parte introductoria de esta descripción del área vamos a hablar específicamente del enfoque del área y hemos precisado ahí que es la resolución de problemas matemáticos pero aplicados a diversos contextos. Entonces tenemos claro aquí cuál es el enfoque del área y qué es lo que queremos lograr con este enfoque durante el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Que estos problemas matemáticos versus contextos. Luego viene, desde el área de matemáticas se busca en los estudiantes desarrollen la capacidad de explorar, formular hipótesis y razonar lógicamente, usando en forma efectiva diversas estrategias y procedimientos matemáticos, mediante el planteamiento y resolución de problemas en situaciones de diversos contextos en forma crítica, reflexiva, ética, valorativa, creativa y estética en un mundo de incertidumbre, ¿no? Pues la segunda parte de esta descripción vamos a precisar qué es lo que buscamos en el estudiante, específicamente cuáles son esas capacidades, ¿no?, que buscamos en esto, cuáles son esos procesos que necesitamos que el estudiante desarrolle. Aquí tenemos el explorar, que exploren, que formulen hipótesis, qué es lo que podría pasar y que razonen de manera lógica, que exista un paso, un procedimiento, ¿no?,
de cómo llegar a esa solución del problema planteado. Que durante el desarrollo de estas capacidades es necesario que se apliquen diversos procedimientos y estrategias matemáticas, ¿verdad? Porque no se podía aplicar otro tipo de estrategia, específicamente estrategias matemáticas, porque eso es lo que queremos desarrollar. Si queremos desarrollar en un estudiante estas capacidades de razonamiento lógico, el pensamiento lógico, es necesario que nos ayudemos con la aplicación de diversas estrategias y procedimientos matemáticos, ¿no? Con el fin de poder plantear y solucionar problemas en situaciones de diversos contextos. Creo que este es el eje principal. La finalidad de toda la matemática, del área de matemática, es que el estudiante pueda plantear y pueda resolver problemas en situaciones de diversos contextos. Nosotros sabemos que el estudiante, cuando termina educación básica regular, lo primero que hace es enfrentarse a diversos problemas. Anteriormente, bueno, pues se pensaba que solamente el docente de matemática era el indicado a que el estudiante resuelva problemas. Cuando hablamos de resolución de problemas, el docente de matemática, ¿no? Hay que resolver problemas, el docente de matemática. Todo el docente de matemática, la resolución de problemas. Y efectivamente, pues dentro del contexto del área había situaciones para resolver problemas. Lo que sucede es que el docente no tenía esa concepción para resolver problemas. Generalmente lo que se hacía, por ejemplo, si trabajamos con el tema de fracciones, era enseñarle al estudiante qué era una fracción, cómo se sumaba una fracción, cómo se restaban las fracciones, cuáles eran los tipos de fracciones, suma, resta, multiplicación, potencia con fracciones, ¿no? Radicación con fracciones, y al último, al final, dejábamos los problemas con fracciones. Como al final lo dejábamos los problemas con fracciones, y justo en este tiempo teníamos que acabar la unidad o que acabar el bimestre, terminábamos pues con algunos problemas, unos 10 o 15 problemas con fracciones. Entonces, ¿qué sucedía? Que el estudiante no estaba acostumbrado, el estudiante no desarrollaba esta capacidad de poder resolver problemas. Y cuando se les enfrentan pues a nuevas situaciones, cuando se van a casa y se les enfrentan a situaciones sobre este tipo de problemas, no lo puede resolver, ¿no? Muy bien. Luego de que trabajemos con lo que son la descripción del área, vamos a avanzar con las competencias. ¿Esto qué significa, no? Para que quede claro que durante el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje, los estudiantes deben resolver problemas. Todo es resolución de problemas. ¿Ya? Todo es resolución de problemas. Ya no existe el docente que llega a clases y de pronto comienza a indicarle a cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica, cómo se divide, ¿no? No, ahora lo que es, se plantea una situación problemática, y que durante ese planteamiento de esa situación problemática va a generar en el estudiante ese conflicto de qué es lo que sé y qué lo necesito saber para resolver esa situación problemática. Durante ese conflicto que va a generar, qué es lo que conozco, qué es lo que sé para poder resolver ese problema, entonces el estudiante va a tener esa ansia de poder aprender, ¿no? De poder adquirir ese conocimiento que le ayude a solucionar esa situación problemática. Y eso es lo que tenemos que ir buscando durante el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje. Entonces, este es el área, es el enfoque del área y es la definición del área que vamos a ir trabajando durante el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje. Pero esta área a la vez está compuesta por competencias, ¿no? Y tenemos 4 competencias del área de matemática que actúan como un organizador, ¿no? de esta área de matemáticas, ¿ya? Tenemos el actúo y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. Plantear y resolver problemas en situaciones de cantidad implican la construcción y el uso de números y operaciones, empleando diversas representaciones y estrategias para obtener soluciones pertinentes al contexto. Esto comprende realizar conexiones entre cantidad, magnitudes, medidas, con números basados en la realidad al cuantificarlos, partiendo del tránsito y uso de distintas representaciones,
De igual forma implica la comprensión de relaciones entre y dentro de los sistemas numéricos. Esto supone reflexionar y evaluar los procesos y resultados para dar la solución pertinente a la situación planteada del contexto, ¿no? Entonces, la primera competencia aborda todo lo que son planteamiento y solución de situaciones problemáticas referidas a cantidad. En la parte superior podemos apreciar ahí qué es lo que nos describe la competencia, ¿no? Plantear y resolver situaciones problemáticas de cantidad. ¿Qué implica eso? Uso de números, uso de operaciones y emplear diversas representaciones y estrategias. En la parte inferior, que viene desde la segunda parte ya, ahí vamos a especificar cuáles son estos campos temáticos que van a ir atendiendo esta competencia. Y los campos temáticos que van a ir atendiendo estas competencias, por ejemplo, están magnitudes, están medidas con números, están representaciones, están sistemas numéricos, ¿no? Esos son los campos temáticos que va a ir atendiendo esta competencia de actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. Entonces aquí tenemos el enfoque del área, que es lo que vamos a plantear, resolver problemas en situaciones de cantidad. Y en el siguiente, donde yo vamos a especificar ahí cuáles son los campos temáticos que va a atender esta competencia. Como les indicaba, esta redacción hemos hecho en función de que ustedes puedan tomar como base para la construcción de su programación anual, ¿no? Aquí podemos ver, lo podemos contextualizar tanto para primer año, como para segundo año, como para tercer año, como cuarto año, como para quinto año, ¿ya? Entonces tenemos aquí la competencia 1. Luego tenemos la competencia número 2, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio. Aquí plantea y resuelva problemas de regularidad, de equivalencia y cambio que implican desarrollar patrones, estableciendo relaciones con variables, proponer y usar modelos, empleando diversas formas de representación y un lenguaje simbólico que permitan generalizar una situación. También supone identificar un modelo que exprese situaciones de cambio comprendido, expresando e interpretando relaciones entre números, formas, objetos, conceptos, usando variables, contraste, parámetros y otras expresiones algebraicas. Entonces, aquí podemos observar también que tiene la misma forma. En la parte superior se indica, plantea y resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, ¿no? Implicando desarrollo de patrón, ¿no? Y en la segunda parte, podemos observar que nos indica qué campos temáticos va a ir atendiendo esta competencia, ¿no? Tenemos aquí relaciones con los números, tenemos formas, tenemos objetos, tenemos conceptos de variables, conceptos de constantes, parámetros y otras expresiones algebraicas, que vendrían a ser los campos temáticos a los cuales va a atender esta competencia. Luego tenemos la competencia número 3. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. Implican la construcción y el uso en el plano y el espacio empleando relaciones geométricas, atributos medibles, la visualización y el uso de herramientas diversas que permiten conceptualizar el entorno físico. También comprende reconocer, ubicar, construir formas bidimensionales para desarrollar modelos en situaciones estáticas, dinámicas y de perspectivas. Establecer relaciones entre formas, tamaños, posiciones y desplazamientos de cuerpos expresadas en variadas representaciones que les permita resolver situaciones problemáticas de diversos contextos. Entonces, igual que en las competencias anteriores, en la primera parte nos están definiendo cuál es la competencia y qué implica esta competencia, ¿no? La construcción y el uso del plano y del espacio, ¿no? En relaciones geométricas, que es la descripción
específica de la competencia en situaciones por movimiento y localización. En la segunda parte del párrafo vamos a determinar cuáles son esos campos temáticos que va a ir abordando esta competencia. Tenemos ahí situaciones estáticas, dinámicas, perspectivas, construir formas bidimensionales, ¿no? Establecer relaciones entre formas, tamaño, posiciones, desplazamiento de cuerpo, cuál es la forma de los cuerpos, tamaño de los cuerpos, las posiciones de los cuerpos, el desplazamiento de estos cuerpos sólidos geométricos, ¿no? Y expresadas en representación que le permita resolver situaciones problemáticas de diversos contextos, ¿no? Todos en función a resolver situaciones problemáticas de diversos contextos. Entonces, en la primera parte, una descripción de qué es la competencia, y en la segunda parte, cuáles son los campos temáticos a los cuales vamos a ir abordando para ir desarrollando esta competencia. Luego tenemos la cuarta competencia. La cuarta competencia: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión, datos e incertidumbre. Esta competencia implica acciones de exploración e investigación empleando la recopilación, procesamiento y evaluación de datos, así como el uso de técnicas estadísticas y probabilísticas que permitan la toma de decisiones adecuadas. Esta competencia involucra tomar decisiones en situaciones de riesgo o azar en las que se reconoce el problema registrando, organizando, interpretando y evaluando datos, así como comprender y usar conceptos y procedimientos de la teoría de probabilidad, de la estadística, de tal forma que se expresen en técnicas de simulación de posibles situaciones para resolver problemas de diversas índoles, ¿no? Pues aquí también podemos apreciar que en la primera parte del párrafo nos describe específicamente qué es esta competencia, y en la segunda parte del párrafo cuáles son los campos temáticos a los cuales va a tener que abordar esta competencia. En la primera parte, el uso de técnicas, estadísticas y probabilidades para la toma de decisiones. No se olviden que el enfoque es que el estudiante pueda resolver situaciones problemáticas del contexto. Entonces, para resolver esas situaciones problemáticas del contexto, en algunas oportunidades, que el tomar decisiones en función a las alternativas de solución que está planteando. Pero cuando se presenta una situación problemática, vamos a tener que identificar algunas alternativas de solución y aplicar esas alternativas utilizando algún tipo de estrategia matemática para llegar a una de las soluciones. Pero aplicar esas estrategias, yo tendría que determinar cuál de todas, ¿no? Yo tengo aquí un grupo de 3, de 4, de 5 que me van a llegar a la solución del problema, pero yo tendría que decidir en primer lugar cuáles de ellas me permite quizás lograr esa solución del problema, pero de manera más eficiente, ¿no? Entonces el estudiante ya debe desarrollar esa capacidad para que tome decisiones, evaluar cuáles son las alternativas de solución y determine cuál es la toma de decisiones para poder resolver esa situación problemática. Y en la segunda parte, ¿no?, específicamente nos habla sobre los campos temáticos que va a ir abordando esta competencia. Y nos habla sobre probabilidad, teoría de probabilidad, teoría de la estadística, ¿no?, las técnicas de simulación también. ¿Ya? Entonces, eso constituye la segunda parte de la descripción de estas competencias. Muy bien. Luego vamos a tener como quinto punto lo que son la matriz de los propósitos socioeducativos, ¿no? Aquí en esta matriz de propósitos socioeducativos está en función a la atención que le dé la institución educativa a estos propósitos socioeducativos, ¿no? Aquí yo les he puesto varios propósitos, 5 propósitos. En algunas instituciones, por ejemplo, trabajan lo que es el tema de convivencia, paz y ciudadanía. En otras instituciones trabajan todo lo que son los derechos humanos. Otras instituciones lo que es educación en valores o formación ética. Otras la gestión de riesgo y conciencia ambiental, y otras trabajan lo que es la equidad de género. Ya, estos propósitos socioeducativos vendrían a ser nuestros temas transversales, Mercedes, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que vimos en nuestro anterior
DCN, ¿no? Los temas transversales que estaban ahí como los propósitos socioeducativos, ahí veíamos los desafíos, los retos, ¿no? Entonces de ahí hemos seleccionado cuáles son esos temas transversales a los que estamos atendiendo. Yo les he colocado acá todos estos temas transversales que sin duda están en función a los seleccionados por la institución educativa, ¿ya? Muy bien, ¿no? Ahora yo los seleccionado en función a la institución educativa. ¿Ya? En la institución educativa. Richard nos dice para fundamentar en la decisión, pero ahora está implícito. Sí, efectivamente, ¿no? Nos sirven. Sin duda que estos son los temas transversales que van a ir, ¿no? Durante el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje y vamos a tener que ir atendiendo durante el desarrollo de estas sesiones de aprendizaje del área de matemáticas, porque no nos podemos aislar, ¿no? Específicamente de estos propósitos socioeducativos que tenemos que ir atendiendo. Sabemos, por ejemplo, actualmente que se muestran muchos conflictos en la institución educativa y dentro de las aulas también. Hemos visto muchos casos, por ejemplo, de bullying en las salas que inclusivamente ha llegado pues a un maltrato a los estudiantes. Esto que antes no se podía observar o no se podía ver. Y no solamente un maltrato físico, también hasta un maltrato psicológico. Entonces, tenemos que ir atendiendo nosotros de nuestra área, estos temas transversales, ¿no? Estos propósitos socioeducativos de nuestra área, porque no podemos permitir el enfoque del área es que el estudiante resuelva problemas matemáticos, el enfoque del área es que el estudiante pueda resolver problemas y que lo pueda aplicar a diversos contextos. Pero eso significa que no se puede aislar también de estos propósitos. Si observamos dentro del aula, algunos actos, por ejemplo, de indisciplina, tenemos que ir atendiéndolos y tenemos que buscar que dentro de nuestras sesiones de aprendizaje se fomente, se propicie, ¿no? Estos lazos de amistad, entre esos lazos derechos, esos lazos de paz entre los estudiantes. No los podemos dejar de lado tampoco estos propósitos y que son necesarios e imprescindibles y que los pueden atender todas las áreas, no solamente el área de matemáticas, sino todas las áreas. Ahora, el encargo es que la institución educativa seleccione cuál de estos propósitos socioeducativos son los que tendremos que atender específicamente, ¿no? Porque esto debe estar en función al trabajo de la institución educativa, ¿no? Esa es la diferencia quizás que se pueda notar o que se pueda marcar de una institución educativa a otro, que están vinculados a lo que son estos propósitos socioeducativos. Por ejemplo, podemos observar, esta institución educativa es bien ambientalista, dice, ¿no? Todo lo que lo ves es en función a lo que son la conciencia ambiental, a los riesgos, a la gestión de estos riesgos, ¿no? Entonces, ese es su punto, ese es su valor agregado en la institución, o esa es su diferencia en función quizás a otra institución educativa. Otra institución, mira, esta institución educativa es bien disciplinada, ¿no? Los estudiantes se respetan mutuamente, todos están prestos para trabajar y todos, ¿no?, se expresan de la manera más adecuada y pertinente, ¿no? Entonces es porque ese es el sello de la institución educativa y podemos diferenciar diversos sellos pues en nuestras instituciones educativas, que este sello está determinado por esta matriz de propósitos socioeducativas, que es el encargo que tiene la institución educativa para ir desarrollando y trabajando con nuestros estudiantes durante el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje, no específicamente en el área de matemáticas, sino en todas las áreas, ¿verdad? En todas las áreas. En algunas oportunidades, también algunas instituciones educativas han seleccionado 2 o 3 también, ¿no? Algunas, por ejemplo, trabajan todo lo que es convivencia y trabajan todo lo que es gestión de riesgo, ¿no? O conciencia ambiental. Inclusive lo publican, ¿no? Lo publican, lo ponen en un cartel ahí, lo difunden, ¿no? Para que todos los estudiantes lo puedan observar y puedan asimilar qué es lo que quiere la institución educativa en función a ello. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, Mercedes, sí.
Entonces, sí, a la hora que nosotros trabajemos el desarrollo, ¿cuándo llegan estos a trabajarse ya? Estos se llegan a trabajarse cuando desarrollemos nuestras sesiones de aprendizaje. Y ahí cuando desarrollemos nuestras sesiones de aprendizaje vamos a ver cuáles son procesos didácticos de la sesión de aprendizaje, los procesos pedagógicos, ¿no? Vamos a ver cuáles son los aprendizajes, los propósitos didácticos y los propósitos socioeducativos de la institución. Ahí vamos a indicar, ya, mira, de esta forma, como la institución educativa quiere crear una conciencia ambiental, aquí específicamente vamos a trabajar sobre eso. Durante el desarrollo de esta sesión, justo aquí, vamos a trabajar esta parte que estamos atendiendo, ese propósito socioeducativo de la institución educativa. Aquí podemos trabajar lo que son normas, la convivencia, el respeto uno al otro, ¿no? Entonces, aquí estamos atendiendo ese propósito socioeducativo de la institución educativa, ¿no? Eso lo vamos a ver ya en el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje. Listo. Luego pasamos al siguiente punto, que es la matriz de los propósitos didácticos. Este vendría a ser, pues, el cuerpo quizás de nuestra programación curricular y a la cual vamos a tener que dedicarle mayor tiempo, ¿ya? Mayor tiempo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí en esta matriz de propósitos didácticos aparece pues un listado de todas nuestras unidades de aprendizaje. En algunas instituciones este listado vendrían ser 8, ¿ya? Que generalmente lo relacionan con lo que hace referencia a la unidad, ¿no? Y al mes también, ¿no? Entonces, primera unidad, segunda unidad, tercera unidad, cuarta, quinta, hasta el número 8. En algunas instituciones educativas también se observa mayor cantidad de unidades. En algunas llegan hasta 10 unidades, en otras instituciones educativas también se observaba hasta 12 unidades. Eso depende de cómo ustedes quieran programar. Ya eso depende de que ustedes quieran programar y el desarrollo de los indicadores a los cuales vamos a tener que ir atendiendo durante estas unidades de aprendizaje. Entonces colocamos de manera literal, ¿no? las unidades de aprendizaje. Luego viene una situación significativa. Esta situación significativa es una situación de la realidad, una situación del contexto, una situación que los estudiantes están viviendo, que los estudiantes están preguntando, que los estudiantes escuchan, que los estudiantes observan, y que esta situación nos va a permitir enlazar al estudiante con su realidad. Generalmente en el área de matemáticas, ¿no? El docente llegaba pues y llenaba la pizarra, ¿no? Es lo que estudia, porque a mí también me llegaron a enseñar y yo sé que a ustedes también. Llegaba el docente y comenzaba a llenar la pizarra, ¿no? Comenzaba del ejercicio número 1, pasaba al 2, al 3, al 4 y terminaba pues con el ejercicio 6, 7 y lo completaba toda la pizarra y después decía cópialo y todos comenzaban a copiar y a copiar y a copiar y a copiar, ¿ya? Sí, Alicia, también se atiende desde el proyecto curricular, también se ha atendido desde ese proyecto. Entonces, pero actualmente ya no estamos trabajando así, actualmente ya no nos ponemos en función del docente, ya. Ahora nos ponemos en función del estudiante. Y como nos ponemos en función del estudiante, significa que lo que queremos enseñar en nuestra área, ellos lo puedan aplicar a situaciones reales, ¿no? Y que el estudiante observe, ¿no? E identifique cuál es la funcionalidad del área de matemática para atender estas situaciones de la realidad. Es necesario que lo que enseñamos nosotros durante el área de matemática en nuestras sesiones de aprendizaje, el estudiante le pueda dar esa funcionalidad. Significa que le sirva, que le permite a él resolver otras situaciones, pero de su realidad. No situaciones recreativas, ¿no? Situaciones quizás que no sean situaciones irreales, sino más bien situaciones del contexto donde él observe, donde él viva, donde él pertenezca
¿no? A esa localidad, a esa institución, ya sea nacional o internacional, situaciones que se dan y que él de pronto le llame la atención o quiera conocer o quiera profundizar. Y nosotros desde el área de matemática tenemos que aprovechar, eso es una oportunidad que se está dando dentro de la institución educativa o fuera de la institución educativa para poder aplicar ahí los conocimientos matemáticos y se pueden ir atendiendo y que relacione el estudiante, ¿no? Cuando el estudiante se va a generar un aprendizaje significativo, se va a generar un aprendizaje significativo cuando el estudiante pueda aplicar lo aprendido a nuevas situaciones. ¿Y cuándo aplica lo aprendido? Cuando nosotros relacionemos, ¿no? Que estos conocimientos sirven para tal, que estos conocimientos sirven para tal, que estos conocimientos sirven para realizar tal o cual cosa. Entonces el estudiante va a ir fuera del aula y va a comenzar a aplicar todo lo que aprendió en el aula, ¿no? A esas situaciones. Cuando el estudiante aplique esas situaciones, se realice esa transferencia, entonces estaremos hablando pues de un aprendizaje significativo. Efectivamente, ¿no? Alicia nos dice, y podemos seleccionar esas situaciones con ellos. En algunas oportunidades podría ser, Alicia, ¿no? En algunas oportunidades podría ser, ¿no? Que se puedan seleccionar con ellos las situaciones, pero generalmente esas situaciones son situaciones de realidad que todos estamos involucrados, ¿no? Son situaciones en el cual los estudiantes observan de la realidad y que es lo que busca es darle una solución o comprender lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para darle esa comprensión al estudiante? Le vamos a brindar pues estos campos temáticos donde apliquemos ahí soluciones de situaciones problemáticas frente a estas situaciones significativas y el estudiante pueda comprender, ¿no? Y que el estudiante pueda generar en él pues una investigación, que pueda generar en él una reflexión y terminar pues con una conclusión, ¿no? Que se concluye cómo se hace, cómo se está haciendo, cómo debería ser y cómo debemos aplicar frente a estas situaciones que se están planteando en la vida. Entonces, esa es la situación significativa, ¿no? Y aquí vamos a ver un ejemplo de esa situación para que ustedes lo puedan relacionar con lo que les estoy indicando. Y esta situación incluye pues competencias. Cada una de estas situaciones significa competencias, que el estudiante va a comenzar a desarrollar competencias, ya sea en cantidad, ya sea en cambio de relaciones, ya sea en formas movimiento, ya sea en incertidumbre, ¿no? Entonces, gestión de datos. Entonces, vamos a ver que estas situaciones significativas que involucra al estudiante, que está en el contexto y que el estudiante quiere dar una respuesta a estas situaciones significativas, quiere saber cómo se da, qué pasaría, cómo es, entonces significa que el estudiante frente a ello va a comenzar a desarrollar este tipo de competencias. Y luego de esta competencia, bueno, pues las capacidades. Ya sabemos que las capacidades en el área de matemáticas son las mismas para todas las competencias, ¿no? Son las mismas para todas las competencias, pero desde la perspectiva de cada una de las competencias se vayan atendiendo estas capacidades. Entonces pasamos a uno de los ejemplos de situación significativa para que ustedes puedan observar que son situaciones que se dan en el contexto, son situaciones que se dan en la realidad, son situaciones que quizás todos estemos involucrados y que escuchamos frecuentemente o que observamos frecuentemente y que a partir de esas situaciones lo que queremos buscar es que el estudiante se involucre en el desarrollo de algún campo temático en el área matemática y pueda resolver problemas de matemática, ¿no? Utilizando a partir de esta situación significativa que se le ha presentado. Sí, efectivamente, se tiene que trabajar las competencias en cada una unidad, no una competencia. En algunas se podría trabajar 2 competencias, en otras se puede atender hasta 3 competencias y en otras podemos atender hasta las 4 competencias. Lo que sí tenemos que hacer es reportar bimestralmente el desarrollo de esas 4 competencias, Alicia. Ustedes se acuerdan que antes, no hace mucho tiempo, se desarrollaba mediante una organización todos estos campos de la matemática, ¿no? Por ejemplo, en primer y segundo año trabajamos lo que era aritmética, todo lo que es aritmética primer y segundo año.
En tercer año venía todo lo que era álgebra, y era pues el boom, el álgebra, y todo tenía que saber álgebra. Cuando pasaban a cuarto año era la geometría, geometría, y cuando pasaba al quinto año venía pues la trigonometría, la estadística, ¿no? Hoy sabemos que no debe ser así, ¿no? Hoy sabemos que la matemática es para resolver situaciones problemáticas y que esas situaciones problemáticas no se podrían cementar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es más bien integrarlas, ¿ya? Es integrarlas. Entonces debemos, durante el desarrollo de estas situaciones significativas, durante el desarrollo de nuestra sesión de aprendizaje, ir desarrollando estas 4 competencias, ¿ya? Estas 4 competencias. Entonces, cuando tengamos el primer bimestre, por ejemplo, yo tengo que atender esas 4 competencias, ¿ya? Estas 4 competencias. Ya no atender quizás una o dos, sino todas las 4 competencias. Anteriormente también se pensaba, ¿no? Algunos docentes, por ejemplo, de matemática, inclusive hasta directores que tuvimos la oportunidad de capacitar, ¿no? Nos indicaba que la mayoría de los docentes de matemática utilizaban, ¿no? Trabajaban primero con la parte aritmética los primeros bimestres, luego para trabajar con la parte de álgebra el otro bimestre, y terminaban quizás con la parte de geometría, ¿no? Y al final dejaban la parte de estadística, y ahora si es que daba tiempo, tocaban algo de estadística, si no daba tiempo le decíamos, ¿no? ¿Saben qué? ¿Qué les parece si el próximo año no trabajamos la parte estadística? Venía el próximo año, se reprogramaban todo, eran otros docentes, y sucedía lo mismo, ¿no? Trabajaban la primera parte, lo que era aritmética, luego lo que era la parte de álgebra, luego de geometría, y al último también volvía a suceder y se repetía lo mismo, ¿no? Se hacía una repetición de lo que pasaba año tras año. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que el estudiante desconoce esta parte de estadística, ¿no? Que es importante hoy en día, ¿no? No sabía interpretar gráficos, por ejemplo, se le expresaba en los periódicos, ¿no? Se expresaban ahí gráficos y el estudiante tenía que interpretar, pero no lo podía interpretar porque primera vez en algunos casos lo observaba, lo veían y no sabía, ¿no? No sabía esa interpretación. ¿Por qué? Porque no lo había hecho, ¿no? Se presentaban tablas estadísticas, se presentaban gráficos estadísticos, ¿no? Algunas medidas estadísticas también, y como no lo conocía o no lo realizaron durante el desarrollo de esta sesión de aprendizaje, entonces era un punto aparte para ellos, porque era algo que no conocían. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es integrar todo esto, ¿no? Hay que integrar todos estos campos temáticos, estos aprendizajes, y la única forma de integrar es que los vayamos abordando durante el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje. En las evaluaciones nacionales y en las evaluaciones internacionales, todos conocemos que el estudiante, por ejemplo, lo que se busca es resolver problemas, ¿no? Cuando ellos participan en las evaluaciones nacionales, ¿no? En las olimpiadas matemáticas, si puede usted apreciar, todos son problemas, ¿no? Y son problemas de diversa índole. Entonces lo que tenemos que hacer es que el docente enseñe al estudiante a resolver problemas. Si es que eso lo van a evaluar, entonces nosotros tenemos que buscar enseñar al estudiante a resolver problemas. Inclusive nuestras evaluaciones deben ser los problemas nada más, ¿no? Problemas que tienden a cantidad, problemas que tienden a regularidad, problemas que tienden a formas y movimiento, y problemas que tienden a lo que es incertidumbre. Entonces, todas nuestras evaluaciones deben estar en función a problemas. ¿Por qué? Porque en las evaluaciones internacionales también todo es en función a problemas, ¿no? En las evaluaciones internacionales también aparecen pues problemas. Los estudiantes cuando van a estas evaluaciones internacionales también todo está en función a problemas. Entonces aterrizamos de nuestra práctica pedagógica, del nivel aula, ¿no? El docente en matemática debe enseñar al estudiante a resolver problemas. Y como va a enseñar a resolver problemas, no deben ser problemas irreales, ¿no? Problemas desconocidos, no problemas inusuales, sino situaciones problemáticas que se den en la realidad, situaciones problemáticas donde él pueda ir relacionando, ¿no? Esos aprendizajes que ha obtenido con los de la realidad, donde él pueda aplicar esos aprendizajes a situaciones reales, donde él pueda utilizar esos aprendizajes en situaciones reales, ¿no?
Entonces, pasamos aquí a lo que son la generación de las situaciones significativas, ¿ya? Hablamos de un tema en general, ¿no? Un tema que hoy día se está hablando mucho y todos los conocemos y que todos estamos involucrados y que todos hablan de ese tema. Padres de familia, hablan estudiantes, autoridades, todos estamos hablando y se escucha, ¿no? De que todos, inclusive en las noticias, en los periódicos, todos hablan de lo que está sucediendo con estas elecciones, algo que va a venir pues en el mes de abril, ¿no? Y que todos estamos a las expectativas, qué sucede, ¿no? Entonces, describimos, dice, el 10 de abril del 2016 los peruanos elegiremos al presidente y viceministro de la República, además de congresistas y parlamentarios andinos, ¿no? Las encuestas sobre las elecciones del 2016 ubican como favorita hasta el momento a la candidata del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y según la intención de votos publicados por los principales encuestadoras, ¿no? Entonces, ¿es algo que está en la realidad? Sí. Algo que sucede ¿y todos los conocemos? Sí, todos los conocemos, ¿no? Todos lo conocemos. Muy bien, Richard nos dice, pero esta situación le falta la situación retadora, la consecuencia del campo. Muy bien, Richard, ¿no? Esto le falta. Lo que pasa es que esta es la situación general, Richard, ¿no? Esta es la situación que se vive en el país, ¿no? Esta es la situación del contexto, ¿ya? Esta situación del contexto que no tiene nada que ver con la matemática, nosotros tenemos que recrearla ya al campo matemático. Esta es una situación que lo podría utilizar quizás la profesora de comunicación también, ¿no? A partir de la propuesta de los candidatos, la podría utilizar también el profesor de ciencia, ¿no? Para ver quizás cuál es la incidencia, ¿no? De la difusión de estos carteles, ¿no? Y cómo influye en la contaminación ambiental. Lo puede utilizar la profesora de historia también, ¿no? La podría utilizar la profesora de historia, específicamente creo que aquí es más pertinente para historia, ¿no? Y le puede sacar mucho provecho de eso. Entonces es una situación del contexto que lo podría utilizar cualquier docente del área. Hasta ahí no tiene nada que ver con la matemática, ¿no? Es una situación que se presenta en la realidad y a la cual todos observamos y todos estamos pendientes. Igual sucede pues con, por ejemplo, el fenómeno del niño, ¿no? En el fenómeno del niño es una situación que todos estamos pendientes, que todos escuchamos, los profesores, padres, familias, el fenómeno del niño, es una situación normal, una situación del contexto, algo que se está viviendo y que todos estamos a la expectativa de qué es lo que sucede, ¿no? No tiene nada que ver con la matemática. Igual estamos, si hablamos por ejemplo del virus Zika, ¿no? Un virus Zika es una situación a nivel internacional que todos estamos pendiendo qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, quién se está contaminando, ya llegó al Perú, no llegó al Perú, dónde han sido las ciudades donde se ha podido observar algunos casos. Entonces es una situación del contexto que todos estamos pendiente de esa situación, ¿no? Los padres de familia, los docentes, las autoridades y los estudiantes. Y quieren conocer aparte de esa situación. Entonces nosotros a estas situaciones, ya del contexto, a estas situaciones de la realidad, lo que tenemos que es pasar a una situación significativa, pero atendiendo al área matemática, ¿no? Entonces, esta situación que yo estoy observando aquí, la voy pasando, ya la voy pasando o lo voy recreando para mi situación matemática, ¿no? Lo voy creando para mi situación matemática. Entonces, miren cómo quedaría, ¿no? La situación significativa, ya. Pero aquí con todos los elementos, ya, que necesita una situación significativa, ¿no? Elegimos a nuestros representantes. Los estudiantes de primer año y secundario, yo le he especificado ahí porque lo podrían hacer los de segundo año, podrían ser los de tercer año, podrían ser los de cuarto año, lo podría ser los de quinto grado, ¿no? De la institución Virgen de la Medalla Milagrosa de Lima hemos considerado ahí. Se encuentran intrigados por el proceso electoral para elegir al próximo presidente del Perú en las presentes elecciones. Para ello es necesario que conozca cómo se realizan las preferencias de los peruanos a través de las intenciones de voto de las encuestas. Entonces,
los estudiantes necesitan, bueno, cómo se hacen esas encuestas, ¿no? ¿Por qué nos indican que Keiko está primero y que el Julio está segundo, en otra dice que Alan está segundo, en otra dice que PPK está segundo? ¿Y cómo? ¿A quién le damos la veracidad de estas encuestas? ¿Y por qué? ¿Y cómo saca uno esto y cómo saca el otro? El estudiante quiere entender, ¿no? ¿Por qué es que una encuestadora dice una cosa? ¿Por qué la encuestadora? Entonces nosotros podemos aprovechar esa oportunidad que se está presentando en los estudiantes para poder trabajar algunos campos temáticos en función a ello. Para ello es necesario que conozcan cómo se realizan las preferencias de los programas a través de la intención de voto de las encuestas. Frente a esta situación, ¿ya? ¿Cómo podemos elaborar gráficos estadísticos sobre la intención de voto de la preferencia de los candidatos? ¿No? Para ello elaboramos una tabla de frecuencia, hacemos un gráfico de barra y medida de tendencia central. También podemos abordar mediante esta situación cómo podemos determinar los porcentajes de los candidatos mediante la intención de votos, ¿no? Para ello calculamos pues lo que son porcentajes, descuentos también, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es que la situación del contexto, la situación real, la situación que escucha, que vive, observa el estudiante, ¿ya? Que es esta, la situación que no tiene nada que ver con la matemática, le hemos recreado, ¿no? A esta situación le hemos recreado para poder atenderla o trabajarla desde el campo del área de la matemática, ¿no? Entonces, recreándola, tenemos que tener cuidado que deben estar presentes 5 elementos esenciales. El primer elemento, que es el tipo de contexto, específicamente a qué estudiantes voy a trabajar esta situación, ¿no? En este caso, la situación que hemos seleccionado, que es una situación, les interesa pues a todos los estudiantes, ¿no? Les interesa a los estudiantes de primer año, les interesa a los de segundo año, les interesa a los de tercer grado, les interesa a los de cuarto grado, a los de quinto grado, a todos les interesa, ¿no? Y específicamente colocamos el nombre. Luego, la situación. ¿Qué está sucediendo? Están intrigados por el próximo presidente. Las consecuencias. Y lo más importante aquí es la situación retadora. Que frente a la situación que se está planteando, ¿qué podemos hacer? ¿Qué va a realizar el estudiante? ¿Cómo se va a evidenciar en el estudiante que yo presente una situación a partir de esta situación significativa para que él lo pueda atender? ¿Y cómo lo va a atender el estudiante? Con este campo temático. ¿Cómo saber cómo se realiza estos gráficos? Ya. Ahí donde el estudiante dice, ¿cómo realizamos estos gráficos? La matemática nos va a ayudar a realizar estos gráficos, ¿no? Para realizar estos gráficos, primero yo tengo que hacer una tabla. Entonces, ya, muy bien. Entonces, primero tenemos que aprender cómo se realizan estas tablas de frecuencias. Luego elaboramos pues los datos estadísticos. Inclusive podemos calcular hasta medidas de tendencia, ¿no? Podemos calcular hasta medidas de tendencia, ¿no? ¿Qué más podemos saber de esta situación? Podemos ver cómo lo vamos a atender con estos porcentajes. Yo observo, dice el estudiante, yo observo que uno está en 30%, yo observo que el mes pasado estuvo en 35%, ahora vemos que está en 30%. Observé que el año pasado, en el mes de noviembre, de diciembre, PPK iba pues en segundo lugar con 10%, luego subió a 12% y luego comenzaba a disminuir, ¿no? También observamos que el señor Acuña comenzó a subir en un tiempo y luego comenzó a disminuir también. Entonces, ¿cómo se calculan esos porcentajes? Va a preguntar el estudiante, que él necesita responderse, ¿no?, a estas interrogantes. Entonces, vamos a utilizar, ¿no?, el campo temático de la matemática para poder dar solución a ciertas situaciones que se están presentando en el quehacer del estudiante, ¿no? Para resolver en el estudiante, ¿no?, estas interrogantes que ellos están presentando y cómo se realizan estas preferencias de los votos, cómo se realizan estos cuadros acerca de los candidatos en función a las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, esa es una situación del contexto que
se está dando. Que para el próximo año no nos serviría, ¿no? Esa situación, porque el próximo año no podía yo plantear quizás una situación significativa de eso, porque el estudiante no tendría una relación, no le escucharía, ¿no? Inclusive, ¿no? Si es que hemos planteado esto, hemos iniciado quizás nuestra programación anual con esta situación de aprendizaje, porque los estudiantes ingresan en el mes de marzo y están hasta ¿no? Y están a marzo y abril, ¿no? Pero si, por ejemplo, utilizamos esta situación para el mes de julio o para el mes de agosto, no tendría relevancia en el estudiante, ¿ya? ¿Por qué? Porque no está a la expectativa de lo que está sucediendo con función a ello. No le interesa saber cuál es la preferencia de voto, ¿no? O por quién votaría si de pronto sale un nuevo presidente. Entonces, las situaciones son situaciones del contexto, que se dan en ese momento, que funcionan en este momento, ¿no? Y que nosotros lo que tenemos que hacer es generar a partir de estas situaciones una oportunidad para poder aplicar ahí el conocimiento matemático y ayudar al estudiante a resolver estas situaciones restadoras que se le van presentando, ¿ya? Entonces, eso debe ser pues el punto inicial de nuestra programación curricular. Como podemos observar, la programación curricular viene en esta situación significativa y se listan las situaciones significativas que van a ir atendidas ya desde las competencias. Ahora, esta es la situación significativa para la primera unidad. Y como podemos apreciar en esta situación significativa, ¿cuántas competencias atendemos? A ver, vamos a la pregunta. ¿Cuántas competencias estamos atendiendo en esta situación significativa? ¿Una competencia, dos competencias, tres competencias, cuatro competencias? A ver, ¿qué competencia estamos atendiendo en esta situación significativa? Estamos atendiendo dos, dice Alisa, ¿no? Aquí estamos atendiendo dos, nos indica. ¿Y cuáles serían esas competencias? ¿No? La gestión de datos e incertidumbre. Muy bien, Mercedes, ¿no? La gestión de datos e incertidumbre. Muy bien, y también nos indica cantidad. Muy bien, ¿no? Cuando hablemos de los porcentajes, cuando hablemos de descuento, cuando hablemos de eso. Acá. Entonces, en esta situación significativa yo atiendo dos competencias, ¿ya? En otra significativa podría yo plasmar atender las otras dos competencias para poder completar en mi bimestre las cuatro competencias, ¿ya? En algunos casos hay situaciones significativas que se presta también para tres competencias, o como hay otras situaciones significativas que solamente se pueden atender una sola competencia, ¿ya? Entonces, esté en función a la situación significativa y cómo la recreamos esa situación significativa y cuáles son los campos que yo tengo que ir abordando para poder dar solución a esa situación retadora, ¿ya? Entonces, específicamente aquí nosotros, mediante esta situación significativa, vamos a desarrollar dos competencias, ¿no? Y que los ha precisado Alicia, como es la gestión de datos y la competencia de cantidad. Perfecto. Entonces, en nuestra programación curricular, ya, específicamente lo que es programación anual, quedaría de esta forma. La unidad, que es la primera unidad, la situación significativa, ¿no? Los estudiantes de primera y secundaria de institución educativa Virgen de la Medalla Milagrosa de Lima se encuentran intrigados por el proceso electoral para elegir el próximo presidente del Perú en las presentes elecciones. Para ello es necesario que conozcan cómo se realizan las preferencias de los peruanos a través de la intención de votos en las encuestas. Frente a esta situación, ¿cómo podemos elaborar gráficos estadísticos sobre las preferencias de los candidatos? Para ello elaboramos una tabla de frecuencias, hacemos un gráfico de barras y aplicamos lo que es la medida de tendencia central. ¿Cómo podemos determinar los porcentajes de los candidatos mediante la intención de votos? Para ello vamos a calcular lo que son porcentajes, ¿no? Porcentajes, listo. Entonces ya tenemos nuestra situación significativa y como nos indicó Alicia,
y nos dijo Mercedes, ¿ya? Que esta situación significativa se presta a desarrollar dos competencias, ¿no? La primera competencia, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, y la segunda competencia, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión, datos e incertidumbre. Dentro de estas competencias tenemos las capacidades. Solo en el área de matemática las capacidades son las mismas para todas las competencias. En el área de comunicación las capacidades son diferentes, en el área de ciencia las capacidades son diferentes, en la economía también las capacidades son diferentes. Solo en el área de matemática las capacidades son las mismas, ¿no? Matematiza situaciones. Entonces, ¿qué significa que matematice situaciones? En las situaciones que deben presentar, ¿no? La vamos a trasladar, ¿no? De manera matemática, ¿no? Situaciones reales, el estudiante los tiene que trasladar pues a situaciones matemáticas y debe ver esa perspectiva desde la matemática en la situación que se está presentando. En esta situación que se estoy presentando, ¿no? Observar, ¿no? De que se están utilizando lo que es los porcentajes. Y entonces, cómo a partir de esta situación significativa yo puedo trabajar, ¿no? Los porcentajes. Luego comunica y representa ideas matemáticas, ¿no? El estudiante se le plantean diversas situaciones problemáticas y a partir de estas situaciones problemáticas pueda comunicar y pueda representar sus ideas matemáticas. Comunicar es que él pueda, ya sea de manera escrita, cuál es su representación de estas ideas matemáticas, ¿no? En algunos lo podrán hacer utilizando papelógrafos, otros lo podrían hacer utilizando una pizarra o un gráfico, otros lo podrían hacer pues en el cuaderno o cualquier otro punto, ¿no? Luego viene elabora y usa estrategias. Cuando yo presente la situación al estudiante, va a tener que elaborar y usar diversas estrategias, ¿no? Entonces estas estrategias que va a utilizar el estudiante van a permitir dar la solución a esta situación problemática. En algunos casos estará pues la modelación, en otros casos estará pues el método Polya, ¿no? Dependiendo la estrategia que el estudiante va a tener que utilizar para dar la solución a esa situación problemática. Eso lo vamos a ver específicamente a la hora que trabajemos nuestras sesiones de aprendizaje. Cuando trabajemos las sesiones de aprendizaje, entonces ahí vamos, aquí estamos trabajando elabora, aquí estamos trabajando matematiza, aquí estamos trabajando comunica, ¿no? Y termina finalmente con lo que es razona y argumenta, ¿no? Hay un pensamiento lógico del estudiante para dar la solución a esta situación problemática planteada y que este pensamiento le ayude pues al estudiante a argumentar sus ideas, ¿no? Que es lo que el estudiante va a poder indicarnos, ¿no? Frente a cómo resolver esa situación problemática. Muy bien. Luego viene la segunda competencia, en este caso actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión, y aquí sucede lo mismo otra vez, ¿no? Se van a plantear ahí algunas capacidades, ¿no? El matematiza, va a poder matematizar situaciones que dan en la realidad, lo va a poder trasladar al contexto matemático, ¿no? El comunica y representa ideas matemáticas, ya lo puede expresar. Estas ideas que tenga de manera matemática lo podría expresar ya sea de forma oral, lo puede hacer de forma escrita o lo puede hacer pues también de manera expositiva, ¿no? ¿Cuáles son esas representaciones de ideas matemáticas aparte de la situación indicada? Luego pasa pues a un elabora y usa estrategias. Aplicará, pues aquí ya viene la solución. Frente a la situación que yo he presentado, ¿cuál vendrían pues esas estrategias que me va a permitir llegar a la solución adecuada o pertinente, ¿no? Entonces algunos utilizarán de manera gráfica, otros utilizarán pues de manera algebraica, ¿no? La solución de estas situaciones problemáticas y finalmente termina pues en razona y argumenta generando ideas matemáticas, ¿no? Con ese el argumenta, ¿no? Que lo podría hacer de diversas maneras, lo podría hacer elaborando pues un organizador, lo podría hacer elaborando un gráfico, lo podría hacer elaborando una tabla, podría hacer exponiendo, ¿no? Cómo construyó la tabla, exponiendo cómo elaboró el gráfico, utilizando instrumentos de medición, ¿no? Para elaborar los gráficos estadísticos. Entonces aquí podemos observar que se desarrollan ciertas capacidades. Entonces este vendría pues ser el corazón, se podría decir, lo que es la programación
la programación anual, ¿no? Es el cuerpo de la programación anual, ¿no? Entonces es lo más importante, ¿no? De esta programación anual, que vendría a ser las situaciones significativas. Entonces, ahora, como en función de práctica, ya necesito por favor que ustedes me mencionen algunas situaciones que podemos ir atendiéndolas. Situaciones reales, que después ya las vamos a ir trasladando a lo que son ya recreándolas para el campo matemático, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué situaciones podría? ¿Por qué? Porque, bueno, pues yo les he puesto aquí un ejemplo de una situación, ¿ya? Ustedes tienen que elaborar los otros ejemplos, porque aquí lo que vamos a trabajar son ya las unidades de aprendizaje a partir de estas situaciones, y luego llegaremos, pues, a las sesiones de aprendizaje atendiendo a cada una de las competencias, ¿no? En las sesiones de aprendizaje estarán las competencias, estarán las capacidades, estarán los procesos pedagógicos, estarán los procesos didácticos, estará la organización, esos conocimientos, cómo se aplican esas estrategias, pues evidencia el desempeño de los estudiantes en función a ellos, ¿no? Entonces, a ver si me podrían, por favor, dar quizás algunas situaciones significativas que estamos estudiando, situaciones del contexto, ya que la podemos recrear a situaciones significativas, ¿no? No hay referente, ¿no? La producción de arroz en el valle, muy bien, por ejemplo, ¿no? Alicia nos dice la producción de arroz en el valle de Jetepeque. Entonces, sabemos que hay una producción de arroz justo en este valle, ¿no? Y todos los estudiantes de esta zona sin duda lo saben, inclusive algunos hasta trabajan en la producción del arroz. Entonces, a partir de esta situación, yo la puedo recrear para el trabajo del campo de la matemática, ¿no? El consumo de los servicios básicos, efectivamente, muy bien, Richard, ¿no? Entonces también sabemos que todos los estudiantes hacen uso de este consumo básico, ¿no? La luz, el agua, el teléfono. Entonces, en función a ello, yo puedo recrear una situación significativa, pero recreada ya para el campo de la matemática, ¿no? Podemos trabajar con ellos. Todos en su casa, por ejemplo, tienen un recibo de luz, todos en su casa tienen un recibo del agua, todos en su casa, y a partir de estos recibos ellos conocen, escuchan, ¿no? Que fin de mes hay el agua, la luz, el teléfono, y todos están pensando, y es parte de lo que ellos están viviendo, que ellos están escuchando, parte también de poder ver, ¿no? Cómo es este consumo, ¿no? A veces algunos no saben y no tienen la lectura. Muy bien. Carlos, el derrame del petróleo en la selva y la contaminación de los ríos también, muy bien. Es algo que está sucediendo, que se escucha muchas de las noticias y que podemos ser una situación de ello. Entonces, que cada situación puede atender a diversos. Efectivamente, no es que atienda a diversos problemas, Mercedes, sino que la situación del contexto es una situación que se da, ¿no? Es una situación que se da. Lo que yo tengo que hacer es que esta situación me permita a mí resolver situaciones problemáticas en función a ello, donde involucre el campo de la matemática, porque yo no podría resolver el derrame, ¿no? Yo no podría resolver que disminuyan los costos de los servicios básicos tampoco, pero ellos ya saben que son los servicios básicos, ellos consumen estos servicios básicos. Lo que podría hacer es que ellos quizás conozcan, que realicen una lectura de estos servicios básicos, identifiquen, ¿no?, el costo de estos servicios básicos, determinen, ¿no?, si está un foco ahorrador prendido, cuánto significa en una hora en costo, ¿no? Eso lo pueden determinar, lo pueden calcular, ¿no? Si está un foco de 100, ¿cuánto significaría en costo? ¿No? Y podemos utilizar, pues, la matemática para calcular ese costo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Alicia nos dice, las redes sociales, efectivamente, vemos que muchos estudiantes están prestos a lo que son este tipo de redes sociales, y podemos determinar ahí dentro de estas redes sociales, ¿no?, cuál es el costo de la energía de estas redes sociales, cuál es el costo de consumo de estas redes sociales, los niveles de banda ancha. Algunos tienen 2 megas, otros tienen 4 megas, otros tienen 6 megas, otros tienen 8 megas. ¿Cuál es la velocidad que existe, ¿no?, en estas redes sociales, ¿no? ¿Cuántos estudiantes utilizan estas redes sociales, ¿no?
horas por día utilizan estos estudiantes estas redes sociales. Entonces, a partir del contexto donde todos conocen, todos saben, todos utilizan, yo puedo recrear esa situación desde el campo de la matemática, ¿no? Desde el campo de la matemática. Muy bien, Janet también dice que se produce pues en Santa Lucía también, ¿no? Entonces todos los estudiantes de la local de Santa Lucía ya saben qué se produce en este distrito y en función a esa producción yo puedo investigar, ¿no? Yo puedo trabajar el campo de la matemática para determinar cuál es la producción, cuánto es la producción, cuál fue la producción de secuencia, ¿no? En el 2005, en el 2010, en el 2015, ¿no? Y cómo va esa secuencia, ¿no? Esa sucesión, esa progresión. Entonces yo podría determinar a partir de estas situaciones de contexto, ¿no? Silvia nos dice el turismo en la localidad de Nazca, efectivamente, ¿no? Ahí podemos saber cuántos turistas vienen a la ciudad de Nazca, de qué territorio son estos turistas, podemos hacer una tabla también estadística, ¿no? De los principales, de los principales países, ¿no? Que vienen a visitar pues la localidad de Nazca, ¿no? También podemos saber ahí si es que esta localidad de Nazca ha aumentado entre los turistas o ha podido disminuir entre los turistas, ¿qué favorece ese turismo para nosotros que vivimos aquí en Nazca. Entonces tendríamos que ver también, recrear esa situación al campo matemático, ¿no? Yo puedo recrear esa situación al campo y podemos observar que dentro de esa situación yo lo puedo poder atender de diversas competencias, y esas competencias son los que me van a dar pues ese hilo conductor para el desarrollo de estas sesiones de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hoy el estudiante tiene que vivenciar su aprendizaje, hoy el estudiante tiene que darle utilidad a su aprendizaje, hoy el estudiante, ese aprendizaje le sirva para responder a diversas interrogantes que se le están presentando durante su hecho, que aparece pues en su localidad o situaciones de su localidad, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es buscar eso, ¿no? María nos dice la producción de leche, también, ¿no? La producción de leche, por ejemplo, en esta ciudad, ¿no? Determinar cuánto es la producción de leche, si esta producción ha disminuido, si esta producción ha aumentado, cuáles son los factores que ha disminuido esta producción, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer para mejorar esa producción de leche? ¿Cómo está aportando el estudiante para la producción de esta leche, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve la leche? ¿Cuánto es la producción que hacemos? ¿A quiénes les venden? ¿Qué cantidad le venden a tal productora también de esta leche? ¿No? Entonces, yo podría atender esas situaciones que son de cada una de sus localidades, yo las puedo atender desde mi competencia, de diversas competencias, ¿no? Y lo primordial es que el estudiante pueda relacionar. Ese estudiante conoce cada situación que se está dando, sabe de cada situación que se está dando. Entonces, cuando ustedes lleguen al aula y apliquen esta situación negativa, le planteen problemas, lo va a relacionar, va a saber, ¿no? Vas a ver, por ejemplo, ¿no? Lo que hablamos acá de la producción del arroz. Quizás los estudiantes pues son aquellos que han ido a plantar el arroz, ¿no? Al trasplante del arroz, que se han ido pues en una máquina, la segadora del arroz, ¿no? Conocen de esta producción del arroz. Hay medidas también, ¿no? Medidas que se utiliza en el arroz, que no es igual pues a las que estamos utilizando, ¿no? Ahí los miden por varas, ¿no? Y entonces les dan tareas y la tarea tiene una determinada cantidad de varas. Entonces, esos son conocimientos que yo lo podría utilizar pues en el campo de la matemática. ¿Y por qué? Porque el estudiante, a la hora que comienza a desarrollar esa situación problemática, va a comenzar a relacionar: a esto conozco, a esto sé, a esto no sabía y acá tengo que hacerlo, ¿no? Ahora sí conozco cómo se hace esto, antes no lo sabía, ahora eso es lo que tenemos que buscar. Lo que tenemos que buscar es que el estudiante pueda darle utilidad a sus conocimientos, que el estudiante resuelva situaciones reales, ¿no? Y que el estudiante pueda realizar esa transferencia de lo que sucede en nuestras sesiones de aprendizaje a situaciones reales. Cuando se hace eso, sin duda que el estudiante, pues, esos aprendizajes van a quedar pues en su memoria a largo plazo, y solamente con recordarlas
va a poder evocarlo. Ya no van a aparecer pues esos estudiantes que en el primer año le enseñaban fracciones, ¿no? Suma, resta, fracciones, se pasaba el segundo año y no sabían, tenían que otra vez suma y resta fracciones, pasaba el tercer año y tampoco no sabían, ¿no? Suma y resta y otra vez y otra vez y otra vez. Ahora no, ahora como lo van a aplicar, ahora como lo van a utilizar, entonces ¿qué va a pasar? Que ese estudiante va a estar preciso en sus conocimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa situación que resuelva el estudiante ahí, automáticamente se le va a quedar en su memoria a largo plazo y cuando llegue pues, el profesor, cuando ingrese en tercer año, cuando el profesor ingrese a cuarto año y presente una situación donde involucra, ¿no? Utilizar pues una suma, una resta, una multiplicación de fracciones, automáticamente lo va a poder recordar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo utilizó en una vez, ya lo aplicó en una vez, entonces va a ser fácil de poder volverlo a aplicar, ¿ya? A estas nuevas situaciones. Eso es lo que buscamos, ¿ya? Eso es lo que buscamos con esta situación significativa, ¿ya? Muy bien, muchas gracias por todas las situaciones significativas y continuamos con lo que es la programación, entonces, anual. Luego vamos a tener las estrategias metodológicas, ¿ya? ¿Cuál es la metodología que vamos a tener que atender durante el desarrollo de nuestras situaciones de aprendizaje? ¿No? Tenemos aquí pues una metodología en proyectos, ¿no? Se les va a plantear algunos proyectos quizás para que los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Cuando nos decía Richard sobre el consumo de los servicios básicos, podemos observar que en algunas localidades estos servicios básicos, si hablamos específicamente del agua, solamente le están asignando horas, ¿no? Y que estas horas cada vez van disminuyendo. Anteriormente pues se les daba 8 a 10 horas para que tengan, o todo el día para que tengan agua y en las noches se les cortaba. Ahora vemos que ya no, ya se les asigna una cantidad de horas solamente en la mañana y una cantidad de horas en la tarde y automáticamente ya no pueden utilizar hasta el siguiente día, ¿no? Entonces, a partir de esa situación que se está presentando, yo puedo trabajar con los estudiantes con una metodología de proyectos. Yo podría que elaboren pues un proyecto en el cual permitamos a todos, ¿no? Prevenir que sucedan ciertas situaciones a estos servicios básicos, específicamente en el agua, ¿no? ¿Cómo llegaríamos quizás a disminuir el uso de estos servicios básicos, ¿no? Siempre cuando hemos podido constatar en las escuelas educativas que dejan a veces el caño abierto, ¿no? Y nadie lo cierra, lo ve el estudiante y pasa, lo ve el estudiante y pasa, y sabemos pues que es un servicio básico que es caro en otros países, ¿no? Aquí en el Perú es subsidiado y por eso pues nos sale muy cómodo, pero que en otros países es carísimo, ¿no? Entonces, pero esa situación sin duda influye también en la institución educativa, porque la institución educativa a veces llega a fin de mes y tiene que pagar pues 800 soles de agua, a veces 1200 soles de agua. Entonces podemos quizás realizar un proyecto en el cual podemos disminuir ese consumo de agua en función también a un factor económico y en función a un factor de ambiente, ¿no? Tomando conciencia ambiental de estos servicios básicos, exclusivamente lo que es el agua, y en función a ello elaborar pues un proyecto, ¿no? Que termine pues con una difusión de los estudiantes en función a estos servicios. ¿Yo qué puedo trabajar con ello? Bueno, pues puedo solicitar a los estudiantes que nos traigan todo lo que son estos recibos de agua, y en función de esos recibos determinar cuáles son aquellos que consumen mayor cantidad de agua, que vean los recibos de la institución educativa y cuál es el porcentaje, ¿no? De aumento, disminución de estos servicios, ¿no? Cuál es el costo cuando un caño está pues una hora ahí abierto, cuál es el costo de la institución educativa, y no solamente un costo económico, también un costo ambiental. Entonces todo eso lo podemos ir trabajando con esta metodología de proyectos, ¿no? También tenemos la parte de la heurística, ¿no? También tenemos el método de Polya, que creo que todos nosotros los conocemos porque es uno de los métodos que permite acompañar pues el proceso de solución de situaciones problemáticas en el aula, y nos dan pues algunos pasos o procedimientos para poder llegar a esta solución utilizando este método de Polya, ¿no?
también tenemos el modelado, ¿no? Tenemos el modelado, tenemos el ABP, ¿no? El aprendizaje basado en problemas, ¿no? Entonces, aquí también podemos, ¿no?, desarrollar este tipo de, programación, ¿no? Este tipo de programación. Muy bien. También tenemos la investigación de tópicos, ¿no? Específicamente sobre alguno de los de información que trabajemos. Nosotros investigamos acerca de eso y podemos trabajar. ¿Qué es la heurística? Nos dice la lista, ¿no? En el caso de la heurística dice, bueno, pues podemos ver que existen una diversidad de métodos, ¿ya? Y lo que buscan es dar solución a situaciones problemáticas, ¿no? Dentro de la heurística podemos encontrar ahí el método de Polya, ¿no? El método de Polya abarca, ¿no?, esta metodología heurística. Por eso que cuando hablamos de método de Polya dice metodologías heurísticas, y tenemos ahí al método de Polya, ¿no? Tenemos ahí al método de Polya. Nos permite resolver situaciones cotidianas o situaciones de la realidad, situaciones de la realidad. Ese es este tipo de metodología, ¿no? Y que es parte fundamental también en este enfoque, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscamos son situaciones de la realidad, buscamos resolver situaciones problemáticas de la realidad. Entonces, esta metodología nos permite resolver esas situaciones problemáticas de la realidad, ¿ya? Y terminamos con lo que es la investigación de tópicos. Investigación de tópicos específicamente tenemos pues información acerca de algún campo temático, y lo que hacemos es que el estudiante pueda buscar, ¿no?, mediante este método investigativo, ¿no?, todo lo referente a este tópico, ¿ya? Entonces, esas son algunas de las estrategias metodológicas que vamos a ir trabajando durante el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje, ¿ya? En algunos casos, bueno, pues utilizaremos la metodología de proyectos, en otros casos la heurística, en otro caso el método de Polya, en otro caso el modelado, en otro caso el ABP, en otro caso una investigación de todo. Entonces, cuando desarrollemos las situaciones de las sesiones de aprendizaje, entonces podemos ir trabajando algunos de ellos, ¿ya? Hemos tenido también una clase específica sobre metodologías, ¿no? Y ahí observamos que hemos trabajado diferentes tipos de proyectos y diferentes tipos de metodologías, ¿no? Entonces, en función a ello yo puedo ir seleccionando quizás algunas que creo que son pertinentes para el trabajo de este tipo de metodología. Entonces, dentro de la programación podemos observar ahí también los recursos, ¿no? Ahí tenemos los recursos. Dentro de los recursos tenemos el material concreto, ¿no? ¿Qué material voy a utilizar para que el estudiante manipule y pueda resolver esas situaciones problemáticas? ¿Ya? Vimos también una clase específicamente de este material, ¿no? Una clasificación exclusiva de este material. De eso vamos a ir aplicando a la hora que nosotros elaboremos pues nuestras sesiones de aprendizaje, a la hora que nosotros elaboremos la sesión de aprendizaje. Entonces ahí vamos a ir aplicando pues estas bases teóricas que hemos venido desarrollando durante las semanas pasadas, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, el material estructurado para matemática, ¿no? Los bloques lógicos. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿No? Tenemos también vamos a aplicar quizás en qué situaciones problemáticas lo aplicaremos. A ver, buenas noches, Carmen, buenas noches, Rosa, buenas noches, Leli, buenas noches. Temprano dice el inicio. No, bueno, pues la explicación del caso, ¿no? Lo que sucede es que a las 7 inicia lo que es la sesión virtual sobre ascensos, ¿no? La sesión virtual sobre ascensos, y ahí se va a trabajar pues una exclusiva para aquellos docentes que están dentro de lo que es algunas temáticas de ascensos, ¿no? Hoy día estamos trabajando con un grupo anterior, ya estamos trabajando sobre rutas de aprendizaje, y específicamente estamos trabajando sobre la elaboración de la programación anual en el área de matemáticas,
¿ya? Así que si algunos no vayan a pensar que ya iniciaron las clases, por ejemplo, Leli, buenas noches, tan temprano inició la sesión. No, Leli, a las 7 inicia pues la sesión sobre el temario de ascensos, ¿ya? El temario de ascensos, y, mientras que para ello, mientras vamos terminando con lo que es ruta de aprendizaje, hoy día, bueno, pues invito también a todos ustedes, buenas noches, no, invito a todos ustedes para que se inscriban en lo que son la elaboración de la programación anual, la elaboración de unidades de aprendizaje y elaboración de sesiones de aprendizaje utilizando rutas de aprendizaje, ¿no? IDSN 2015. Muy bien. También dentro de los recursos podemos tener ahí lo que son los textos, ¿ya? Los textos que van a ser utilizados por los estudiantes y los textos que vamos a trabajar nosotros. Conocemos que el año pasado el Ministerio de Educación brindó pues una cantidad de textos a los docentes para que los puedan utilizar en el desarrollo de sesiones de aprendizaje. Específicamente en primer y segundo año les llegó un libro que dice Resolvemos, ¿sí? Es un módulo donde solamente se aplican situaciones de aprendizaje, ¿no? Solamente se plantean problemas, también problemas de la realidad, y en función a esos problemas se aplican diversas metodologías para dar solución a estas situaciones de aprendizaje, ¿no? que hemos realizado. Entonces ahí podemos observar, ¿no? específicamente que hay también es un recurso importante. No significa que ese recurso yo lo pueda trabajar o que tenga un seguimiento forzoso a poder desarrollarlo, ¿no? Ya está en función en la creatividad y en la innovación del docente de cómo puede trabajar esos tipos de recursos. Pero lo que sí le podemos decir es que los fascículos, ¿no? de Resolvemos, que es para primer año y para segundo año en matemática, todos vienen sobre situaciones de la realidad y situaciones donde el estudiante tiene que aplicar la matemática para poder resolver este tipo de situaciones, ¿ya? Este tipo de situaciones. Tenemos las escuadras, tenemos las regletas que son utilizados para lo que es el área matemática. No podemos elaborar o construir, por ejemplo, sólidos, no podemos hacer nuestras tablas, ¿no? si es que no tenemos estas escuadras, si no tenemos estos instrumentos de medición, ¿ya? que nos va a permitir determinar en algunos casos, ¿no? la solución de situaciones de aprendizaje. También tenemos dentro de lo que es la programación los software educativos, ¿ya? Los software educativos para algunas clases, ya por ejemplo tenemos el GeoGebra, ya que es un software específicamente para trabajar la parte de geometría, en algunos casos la parte de álgebra también tenemos, ¿no? Entonces con estos software podemos trabajar con los estudiantes a partir de la programación o las situaciones de aprendizaje que hemos ido planteando. Y finalmente pues nuestra guía didáctica, ¿no? Por cuando apliquemos o desarrollemos pues nuestros tópicos, entonces es necesario pues tengamos esta guía didáctica para que el estudiante pueda dar la solución a las situaciones de aprendizaje significativas que se han ido planteando. La programación anual también se trabaja pues con la parte de calendarización, ¿no? Se trabaja también con la parte de calendarización, ¿ya? Y en la parte de calendarización vamos a trabajar lo que son los bimestres, lo que son dentro de los bimestres, el inicio, el término, el número de semanas y el número de horas. Bueno, pues entonces aquí tenemos el dentro del bimestre, ya aquí hemos considerado, ¿no? El primer bimestre, el segundo bimestre, el tercero, el cuarto bimestre. En algunas instituciones educativas, por ejemplo, es trimestral, ¿ya? En algunas instituciones educativas es trimestral y yo podría trabajar, ¿no? El primer, segundo y tercer bimestre, ¿no? Y los periodos de vacacional
que serían de cada uno de los bimestres. Aquí en algunas instituciones educativas, por ejemplo, tienen 2 periodos vacacionales que terminan en cada uno de los trimestres. En otras, solamente un periodo vacacional. ¿Ya? También debemos colocar ahí lo que es el inicio, el término, el número de semanas y el número de horas, ¿no? Cuando inicia el primer bimestre, cuando se termina el primer bimestre, cuántas semanas hay en cada uno de los bimestres y finalmente pues el número de horas de estos bimestres, ¿no? Hay que tener en cuenta que en algunas instituciones educativas, por ejemplo en escuelas GES, el número de horas es mayor también, ¿ya? Es mayor. Entonces, en función a ello hay que determinar, ¿no? Determinar cuántas horas se está trabajando en el área de matemáticas. Algunas instituciones educativas, por ejemplo, el área de matemáticas, trabajan 6 horas, otras instituciones trabajan 5 horas, otras trabajan 7 horas inclusive, ¿no? Entonces, uno de los directores me preguntaba, por ejemplo, de cuál debería ser pues la cantidad de horas oportunas para trabajar pues el trabajo del área de matemática. Entonces yo le indicaba de que estaba en función a los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y podemos utilizar como instrumento las evaluaciones censales. Las evaluaciones censales hoy se están aplicando ya a lo que es en el nivel secundario, ¿no? Entonces van a aplicar para los de segundo y cuarto grado. Entonces, en función de las evaluaciones censales yo podría determinar, ¿no?, cuál es el nivel de aprendizaje de mis estudiantes en el área de matemática y en función a ese nivel dar una respuesta a eso, ¿no? El docente nos preguntaba, por ejemplo, que la mayoría de los estudiantes habían iniciado en lo que es el nivel de inicio, ¿no? Entonces, que cuando se aplicaban estas simulaciones para las evaluaciones censales, también la cantidad de estudiantes que habían aprobado eran 2 o 3 por cada sección, que eran muy pocos. Entonces, en función a ello, se hizo una reunión específicamente con los profesores de matemáticas, con los coordinadores, y se invita también a todos los docentes, ¿no? Y se determina que en función a ello se incluya pues para el siguiente año 1 hora más. En otros se están incluyendo hasta 2 horas más, ¿no? Como le digo, están en función a los aprendizajes de los estudiantes. Si yo tengo pues una institución educativa donde observo pues el nivel de aprendizaje es satisfactorio para mis estudiantes, entonces no sería necesario aumentar, ¿no?, esa cantidad de horas. Pero si observo que dentro del desarrollo de nuestra sesión de aprendizaje, el nivel de evaluación en los estudiantes aparece pues en un nivel de inicio, ¿ya? Entonces tendría que aumentar quizás una cantidad de horas en función a ello. Y creo que eso está en función a lo que todos los docentes del área de matemática determinen y puedan coordinar, ¿no? Muy bien. Finalmente, bueno, pues terminamos con lo que son la evaluación de los aprendizajes, ¿ya? Nosotros hemos podido determinar en la situación significativa planteada para el área de matemática, hemos podido determinar que en la situación significativa hemos atendido 2 competencias, ¿ya? Hemos atendido 2 competencias. Cuando planteemos otra situación significativa, tendríamos que atender 2 competencias más, que serían las 4 competencias que tendríamos que ir abordando durante el desarrollo de nuestra sesión de aprendizaje en el bimestre. Yo tengo que reportar en el bimestre la valoración de los aprendizajes de los estudiantes al finalizar el bimestre, ¿no? Y tendríamos que determinar en función a las 4 competencias, no solamente a 2. En esta situación significativa que se ha planteado y de la cual hemos podido analizar y procesarla, podemos observar ahí que se está atendiendo a 2 competencias. Entonces, si se está atendiendo a 2 competencias, significa que va a haber un reporte, ya un reporte de una evaluación en función a estas 2 competencias. Entonces, significa que vamos a tener que valorar, ¿no?, los aprendizajes de los estudiantes,
¿no? Utilizando alguna técnica de evaluación o instrumento de evaluación. ¿Ya? Sabemos que para las técnicas de evaluación, según el enfoque del área y según también el enfoque que hoy día estamos viendo en este sistema curricular, tenemos una evaluación de medición, tenemos una evaluación de procedimiento y tenemos una evaluación valorativa, ¿no? Que son los tres tipos de evaluación que tenemos que utilizar para evaluar las competencias que hoy día necesitan que los estudiantes se evidencien mediante desempeños. ¿Ya? En función a ello yo tendría que determinar cuáles son las técnicas a evaluar. Algunas técnicas son técnicas de procedimiento, otras son técnicas de medición y otras son técnicas de valoración, ¿no? En las técnicas de procedimiento, por ejemplo, podemos observar ahí una guía de observación, ¿no? En la guía de observación específicamente podemos ver ahí el nivel de logro de los estudiantes que se evidencie no solamente al saber ser o al saber actuar o al saber conocer, sino en función a estos tres, ¿ya? En función a estos tres. Lo que pasa, Lisa, que esto es de manera general, ¿ya? Aquí vamos a hacerlo de manera general, ¿ya? Lo podemos hacer aquí por bimestre. Mira, tenemos el primer bimestre, el segundo bimestre, el tercer bimestre y el cuarto bimestre. ¿Por qué? No te olvides tú que la evaluación por competencias es por bimestre. Si al finalizar el bimestre, en el área de matemática, el estudiante debe haber evidenciado desempeños en el logro de las 4 competencias. No solamente de una o dos competencias, sino de las 4 competencias. Entonces, como son de las 4 competencias, la evaluación va a ser de manera integral. ¿Ya? Tengo que evaluar o evidenciar mediante estos instrumentos de evaluación estas 4 competencias, ¿no? Tenemos también algunas técnicas, por ejemplo, las técnicas de medición, ¿ya? Las técnicas de medición, que ahí tenemos las buenas noches, César, ¿no? Ahí tenemos las técnicas de medición y las técnicas de valoración. En las técnicas de valoración podemos mencionar ahí las de escala o de rangos, ¿ya? Como un instrumento donde a partir de ahí se le puedo determinar cuáles son los desempeños de los estudiantes en función a este logro del aprendizaje de manera integral. Yo no voy a utilizar ya otros instrumentos rutinarios, por ejemplo una prueba escrita, ¿no? Dentro de las técnicas, por ejemplo, de medición, yo puedo hablar de una prueba de desarrollo, pero específicamente una de interpretación, ¿ya? Una técnica de interpretación. ¿Por qué? Yo le represento al estudiante, ¿no? Si estamos hablando de la estadística, yo puedo colocar al estudiante en un gráfico estadístico ahí del PBI, ¿no? O la producción del arroz, y frente a este gráfico estadístico de la producción del arroz, yo tendría que determinar, ¿no? Cuáles son los aprendizajes de los estudiantes en función a ello, ¿ya? Y finalmente tenemos la técnica de valoración, ¿no? Y dentro de la técnica de evaluación tenemos la escala de rangos, ¿ya? Donde lo que se realiza es a partir de situaciones, ¿ya? Situaciones que se le va presentando al estudiante, determinar cuál es su evidencia o cuál ha sido su desempeño en función a ello. Y también dentro de esta técnica de valoración tenemos la famosa rúbrica, ¿no? Y dentro de la rúbrica vamos a determinar ahí cuáles son los aprendizajes de los estudiantes de manera situada. ¿Por qué? Porque ahora los desempeños de los estudiantes son diferentes, ¿no? Yo lo que quiero evaluar es el desempeño de los estudiantes, ¿ya? Quiero evaluar es el desempeño de los estudiantes. Y para evaluar el desempeño de los estudiantes ya no quiero evaluar el conocimiento, ya no podría hablar de una prueba oral, de una prueba escrita. Yo lo que quiero evaluar es la evidencia de ese desempeño. ¿Y cómo puedo evaluar la evidencia de desempeño? Utilizando pues un instrumento que permita determinar efectivamente cuál es el desempeño de los estudiantes en función a diversas escalas o diversos rangos, ¿no? Y esos aprendizajes como instrumento se están utilizando la rúbrica. Cuando ya trabajemos lo que es la unidad y trabajemos la sesión de aprendizaje, ahí vamos a diseñar específicamente pues rúbricas para cada una de las sesiones de aprendizaje que vamos a ir atendiendo, ¿ya? Muy bien, listo.
Y terminamos pues con la bibliografía, ¿no? Aquí tenemos que colocar los textos escolares que trabajan los estudiantes, tenemos los libros, tenemos los fascículos de rutas, tenemos también los módulos de resolución de problemas, el DCN 2015, que es quizás el documento que nos permita trabajar este tipo de programación, que te va a dar la ruta para estas programaciones, ¿no? Y otro tipo de bibliografía podemos colocar los links también ahí, ¿ya? Muy bien, listo, ¿no? Entonces, con esto terminamos todo lo que es la programación anual del área de matemática, ¿ya? Y damos inicio también a lo que es una sesión virtual con el tema o el temario de ascenso para los que van a dar un examen de ascensos en el MED. Muy bien, Jaime dice que no tenemos la PPT. Muy bien, Jaime, ¿no? Ya nos dice si ya terminó. Hemos terminado. Bueno, pues nos informan que les indiquemos ya que estamos trabajando también lo que son sesiones virtuales acerca de programaciones, ¿no? Y dentro de esta programación estamos viendo lo que es la programación anual, la programación de unidad y las sesiones de aprendizaje. ¿Ya? Y lo que nos indica, sí, Richard nos dice que fue de los PPTs. A ver, que nos indican o nos informan que los PPT los van a enviar a su correo, ¿no? Al aula virtual, a la plataforma virtual. Ustedes ingresan a la plataforma virtual y ahí está el video de cómo programar esta sesión, de la programación en el área de matemática, y ahí pueden descargar lo que son todo lo referente al desarrollo, ¿no? De estos materiales, ya, al desarrollo de estos materiales. Sí. Entonces, para Lely, para Yanet, para Richard, pueden ingresar a la plataforma virtual, y en la plataforma virtual están ahí todos los videos con respecto a la programación anual y los materiales para que ellos puedan descargar, ¿ya? Lo que les pido es que por favor trabajen lo que son las situaciones significativas, ¿ya? Porque ese es el cuerpo quizás de nuestra programación anual, o el corazón de nuestra programación anual, y a partir de ahí podemos trabajar ya las unidades de aprendizaje. La próxima clase vamos a trabajar la unidad de aprendizaje y sesiones de aprendizaje ya para el área de matemática, específicamente para la competencia de cantidad, para la competencia de forma, para la competencia de incertidumbre, ¿ya? Muy bien, y los que tienen problemas, por favor, si podrían comunicarse también con soporte técnico de AUGE para que les indique cuál es la contraseña y cómo pueden ingresar ahí, Mercedes, ¿ya? Cómo pueden ingresar para que puedan descargar ahí todo el material que hemos trabajado con respecto a rutas de aprendizaje. Muy bien, muchas gracias para todos, tengan muy buenas noches, y también a los que están enlazados los invito a que se puedan inscribir también en este curso de rutas de aprendizaje. Aquí hay por especialidad para matemática, para comunicación, para historia, especialistas para primaria, especialistas para iniciar, ¿no? Y nos indican que hay una oferta especial para aquellos que ya se inscriben en uno de estos cursos, ¿ya? Consulten y llamen a OGE y podrían ahí darles toda la información con respecto. Que tengan muy buenas noches.